bienvenidos. Vamos a buscar la dirección de Dios por medio de la oración. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta hermosa noche, Señor, y este maravilloso servicio en el cual nos permite, Señor, venir a adorarte. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias, Padre, porque cuán hermoso es tu nombre. Nos gozamos y nos llenamos de poder darte la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres digno de recibirla, Señor. Gracias, Padre. Aunque somos inmerecedores, Señor, tú nos permites sentarnos en tu mesa. Te damos la gloria y la honra, Señor. Recíbela en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén. Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos. Ya iniciamos una nueva serie llamada Paz en medio de las tormentas o Paz en la tormenta. En este mes de octubre vamos a estar hablando acerca de las tormentas, de los problemas, de las pruebas que cada uno de nosotros pasamos. Lo que sí es un hecho, hermanos, que las tormentas en la vida son inevitables. Eso es una realidad. Hemos pasado por diferentes tormentas, ¿sí? Y muchas veces las tormentas destruyen, ¿sí? Los problemas, las situaciones difíciles. Incluso las tormentas, hermanos, muchas veces pudieran volverse huracanes, ¿sí? Y aún los daños son mayores. Nosotros recordamos dos grandes huracanes en la historia. ¿El primero cuál fue? Gilberto. ¿Y el segundo? ¿Cuál? Isodoro. Bueno, según yo, mi estadística tengo Wilma. No sé aquí qué tan fuerte. ¿Allá en Cancún? Ah, bueno, disculpen. Yo tengo a Wilma y a Gilberto. Aquí es Isodoro, ¿verdad? Azotó más en Yucatán. Ok, muy bien. Cuando Gilberto llegó allá en Cancún, yo era muy pequeño. Sí, cuando ya Wilma azotó en Quintana Roo, Wilma me hizo ir a vender de comida a los obreros allá en las obras, porque no hubo trabajo, destruyó toda la zona hotelera y la verdad fue algo muy fuerte. Fíjense que los huracanes, las tormentas inician en el mar y con mucho viento. Imagínense un barco en esa situación, es vulnerable. Y lo mismo le pasa al ser humano cuando está sin Cristo. El ser humano cuando está sin Cristo, hermanos, es totalmente vulnerable en las tormentas. ¿Sí? Por eso es que se destruyen matrimonios. Por eso es que se destruyen familias y se destruyen vidas. Muchos de nosotros conocemos gente que aparentemente está bien. ¿Sí? Hace poco una modelo, no me acuerdo del nombre, que se suicidó, teniendo todo, ¿sí? Riqueza, juventud, belleza, todo. Pero cuando llegan las tormentas a la vida del ser humano sin Cristo, puede destruir, ¿sí? Una catástrofe se hace cuando no está Cristo en nosotros. En esta noche, hermanos, como iglesia, nos gustaría a nosotros poder blindarles de aquellas tormentas que van a venir, porque es un hecho. A lo mejor usted ha pasado tormentas o está pasando una tormenta ahorita, alguna situación complicada en su vida, pero si usted me dice, pastor, yo estoy bien, le tengo una noticia, van a llegar tormentas. Y usted necesita estar blindado ante cualquier situación de este índole. El hijo del pastor Carlos Guajardo, he estado escuchando, compuso un disco, un jovencito, se llama Kairos Guajardo. Él dice así en una de sus canciones, las tormentas, dice, vendrán a sus vidas. ¿Dónde viene? La tormenta viene con la esperanza. Ahí está. Disculpen, hermanos, de tanto que tengo escrito aquí. La tormenta viene con la esperanza. Me gustó esa frase que escuché en esa canción que él compuso. Una de esas partes así dice, la tormenta viene con la esperanza. Y yo me puse a pensar, ¿cómo la tormenta viene con la esperanza? Bueno, ¿cómo puedo yo traducir esa expresión?
Para los que tienen algún tipo de diagnóstico o los que tienen alguna enfermedad, ahí puede aplicar esta frase. Dios está en el diagnóstico, Dios está antes del diagnóstico y Dios está ¿qué? O sea que las tormentas vienen con esperanza. Entonces cuando entendí la alabanza, la canción que estaba escuchando, sí, las tormentas vienen con esperanza. Claro que sí. Por eso es que necesitamos entender que las tormentas van a llegar, es un hecho. Pero ¿cómo va a ser la actitud de nosotros al recibir esas tormentas? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos nosotros a ver la magnitud de las tormentas? Porque muchas veces se ven tormentas como si fueran grandes, pero muchas veces no es así. Es más grande el que está con nosotros, que es el Dios de Israel. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un texto. ¿Sí? ¿Pasa algo? En Mateo 7. Vamos a ver ese texto. Dice allá, por tanto, todo el que me oye, ¿sí? Esas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Lluvias, ríos, vientos, ¿sí? Está hablando acerca de una tormenta. Y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Sí? Ponga mucha atención, como dice desde el principio, todo aquel que me oye esas palabras y las pone en práctica. ¿Sí? Van a venir tormentas, pero no va a pasar nada porque nuestra fe va a estar fundamentada en la roca que es Cristo. Pero todo el que me oye esas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Vemos dos imágenes, dos representaciones del hombre prudente y del hombre insensato. Jesús, en el contexto de ese texto, está explicando muchas enseñanzas, parábolas a los judíos para que ellos puedan vivir rectamente delante de Dios. Esa era la intención de Jesús al poder hablar acerca de parábolas. Incluso esa es una parábola, es una imagen representativo que está usando Dios para darnos una idea o para darnos una enseñanza. Entonces, podemos ver que está usando, ¿sí?, una tormenta. Y todo esto, hermanos, puede pasar o estaría pasando ahorita en nuestras vidas. Necesitamos analizar cómo estamos viviendo y saber si nuestra fe está bien fundamentada para saber cómo vamos a vivir en medio de las tormentas. Lo que sí es un hecho es que podemos ver aquí esas imágenes y qué es lo que Dios quiere, cuál es la intención de Jesús para nuestras vidas, cuál es la enseñanza. ¿Sí? Siempre nuestro Señor Jesucristo va a querer ayudarnos. Obviamente nadie quiere vernos en las ruinas, nadie quiere vernos deprimidos, nadie quiere vernos angustiados en medio de las tormentas. Por eso la semana pasada yo puse ahí en mis redes sociales, en Cristo hay paz en medio de las tormentas. Y esa es la intención de la palabra de Dios, poder darnos paz a nuestras vidas cuando hayan problemas complicados. Habla de un prudente y habla de un insensato. Uno de los sinónimos de la palabra insensato es irresponsable. ¿Sí? Irresponsable, irreflexivo, necio, sin sentido, absurdo. Entonces, ¿cómo vamos a recibir nosotros la palabra de Dios, la enseñanza? Porque el Señor Jesucristo quiere que la pongamos en práctica. La segunda regla en este caso es poner en práctica lo que Jesús nos dice, ¿sí? Y termina diciendo o hablando acerca de un prudente.
Y en medio de la tormenta es necesario nosotros poder ser prudentes y analizar cómo podemos nosotros salir de esa tormenta. Cómo podemos nosotros confiar en Dios en medio de la situación complicada que estamos viviendo. Fíjense, lo importante de este texto es que no ignoremos la palabra de Dios. El que pone en práctica y el que no pone en práctica. Y eso es lo interesante, que no ignoremos lo que Jesús dice, porque solamente Él tiene la capacidad para detener cualquier tormenta en nuestras vidas. Solo Jesús, hermanos, es el que tiene la capacidad para poder ayudarnos en medio de las tormentas, porque Él detuvo tormentas. Vamos a verlo más adelante. Pero quizás usted dice, no, pastor, yo cuando tengo muchos problemas, cuando estoy angustiado, cuando estoy estresada o estresado o en depresión, pues yo nada más me tomo una diazepam y ahí queda. No, ¿sí? Los medicamentos son ¿qué? Temporales. El medicamento solamente es temporal. ¿Y luego qué pasa? Caemos en lo mismo. Pastor, pues yo unas cervecitas y con eso, miren, duermo tranquilo y me olvido de todo. La cerveza empeora en muchos de los casos la situación. Sí, acaba peor uno. Hay gente que busca la droga. Sí, la droga pasa lo mismo. Sí, lo que hace la droga es que te lleva a vivir constantemente en la tormenta. No sales de la tormenta. La solución es Cristo Jesús. Solamente Él es el que nos va a dar paz en medio de las tormentas. Podemos buscar cualquier cosa, pero sinceramente Jesús es el que tiene la solución a cualquier problema que estemos viviendo. Vamos a ver Marcos capítulo 4 y dice el título: Jesús calma la tormenta. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, ¿cómo dijo? Jesús va a decirles siempre, vamos, sí, vamos. Es interesante cómo Jesús lleva a sus discípulos a vivir esa experiencia. Muchos no quisiéramos vivir esas tormentas, pasar por los desiertos, pero Jesús dice, vamos, yo voy a estar con ustedes. Es necesario a veces las tormentas. Vamos al otro lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás. Apoyado sobre una almohada, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente, ¿cómo quedó? Tranquilo. Ay, está muy chiquita la letra, ¿verdad? Tranquilo. En mi computadora se ve grande, hermanos. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Muchas veces y en muchos de los casos Jesús nos lleva a las tormentas para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Es necesario a veces, hermanos, ¿sí? Vamos a tener pruebas, pero tiene un propósito. Las pruebas en nuestras vidas tienen el propósito y el fin de poder llevarnos a los pies de Cristo. ¿Qué hicieron ellos cuando estaban en problemas? Fueron al Maestro, fueron a Jesús. Depende de nosotros si queremos recibir las tormentas con Dios o sin Dios, de la mano de Dios o fuera de la cobertura de Dios. Depende de nosotros, ¿sí? Él tiene el poder para detener cualquier tempestad que estemos viviendo. Él es el Todopoderoso, ¿sí? Yo creo que a muchos de nosotros nos gustaría tener la protección de Dios. A muchos de nosotros nos gustaría siempre mantenernos en ese estado, porque en cualquier momento podríamos perderlo todo, como Job.
Sí, en cualquier momento. Incluso otras versiones de la Biblia dice, y de repente llegó una tormenta. Y de repente llegan problemas en nuestras vidas. De repente llegan enfermedades. De repente, hoy estás trabajando y mañana te dicen, estás despedido. Así llegan las tormentas. No ignoremos a Jesús, porque Él es el que tiene la capacidad, hermanos, para poder detener esas tormentas. Hoy es el día, en caso de que alguien haya perdido aquella relación con Dios. Hoy es el día, si es que nos hemos apartado del Señor, para decirle al Señor, Padre, necesito de ti. Ellos tenían miedo, estaban angustiados, pero fueron a Jesús para pedirles que les salvara. Dato interesante, en medio de la tormenta, ¿qué estaba haciendo Jesús? Tiene la capacidad Jesús para poder descansar humanamente. Él estaba durmiendo. Él es 100% divino y 100% humano. Y en su humanidad, confiando en el Padre, que Él todo lo tiene bajo control, y en su soberanía, Él se acostó y se durmió. ¿Y los otros cómo estaban? Estaban angustiados, estaban preocupados. Qué hermoso es poder llegar a la casa y dormir y descansar y no pensar en nada. Pero muchas veces tenemos tantas cosas en la mente. Nos preocupamos, nos angustiamos. Es maravilloso cómo Jesús está descansando. Y muchas veces no tenemos esa tranquilidad. Hay un vacío en nosotros. Pero es tiempo de acercarnos a Jesús y decirle y contarle que sí, efectivamente tenemos miedo, porque ellos tenían miedo, que a veces estamos inseguros, que sí, efectivamente necesitamos rendirnos a sus pies, que nos hemos alejado. Necesitamos decirle y confesarle al Señor. Hay un salmo tan hermoso que me gustaría que hoy lo recuerden, porque yo sé que muchos lo han escuchado, lo han leído. Pero ese salmo siempre debemos de tenerlo presente y debemos imprimirlo en la casa, sí, escribirlo. ¿Cuál es? Salmo 91. ¿Verdad que siempre vamos a ese salmo cuando andamos en momentos complicados y en difícil, cuando hay tormentas, cuando la barca se anda moviendo y sacudiendo? Atesoren ese salmo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará de la lanza del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Qué hermoso, hermanos. En medio de las tormentas, poder acercarnos a la palabra de Dios y poder confiar en el Señor. Recuerden que el sol sale para todos, pero la sombra del Omnipotente solamente es para sus hijos. Amén. Vamos a pasar al segundo punto, y esa es la segunda regla, ¿sí? Para poder vivir confiados en medio de las tormentas. Hacerle caso a las palabras de Jesús. Dice el texto, el prudente, ¿sí?, puso en práctica mis palabras, el insensato no. Vamos a ver el texto, Mateo 7. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino la tormenta y la azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué es lo que Jesús quiere que sepamos, hermanos? ¿Hay algo que el Señor conoce de mi vida? ¿Hay algo que el Señor sabe que me está hablando en esta noche? ¿Hacia dónde el Señor me quiere llevar? Miren que el contexto de ese texto, les comentaba yo que hablaba de muchas parábolas. Y una de esas parábolas habla acerca del árbol y sus frutos.
Y en general dice que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Y habla de que un árbol que no da buen fruto se corta. Y eso es lo que el Señor quiere. No sé si está el texto. ¿Sí está el texto o no está el texto? Del, del árbol y el fruto. ¿Cuál sigue? No está. ¿Así está? Cuídense si ahí viene. Ese es el contexto del texto. Abajo habla acerca de los falsos profetas. Y del 17 dice, del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos, sí, el Señor nos quiere llevar a poder vivir una vida en comunión con Él. Sí, y hay muchos motivos. Son parábolas que el Señor usa para dar a entender una idea. ¿Sí? Los árboles que no dan buen fruto pueden ser muchos los factores. Yo no sé mucho de ese tema, pero quizás no se estén regando, o quizás estén sobre la laja, o necesitan ser podados en muchos de los casos. ¿Sí? Pero si no da buen fruto, la Biblia dice que se corta. Y en sí lo que quiere decir Jesús a los fariseos, a los judíos, es que Él desea lo mejor para su pueblo. Él desea y espera lo mejor de nosotros. Y Él quiere que le hagamos caso. Por eso dice el texto, el que escuche estas palabras, está hablando de esto. El que ponga en práctica, el que me oye y lo pone en práctica, ese es un hombre prudente. Y cuando vengan las tormentas, no va a pasar nada. Es una realidad que los tiempos difíciles vienen a nuestras vidas, ¿sí? Y nosotros necesitamos ser sabios, prudentes, ser esos árboles que dan buen fruto y que podamos decir con seguridad, por sus frutos los conoceréis. Es la única manera y la forma en la cual podemos nosotros reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Si no escuchamos la voz de Dios, hermanos, por medio de su palabra, grande será nuestra ruina. Así lo dice. Vendrán las tormentas y allí vamos a reflejar lo que realmente somos. Cuando todo está en calma, podemos aparentar, ¿sí? Pero cuando vienen las tormentas, se ve de qué estamos hechos. Si realmente estamos bien fundamentados en la fe, si realmente creemos en Jesús o si somos hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Dice Jesús. Hombres de poca fe. Y si necesitamos fe, pues pidámosle al Padre hoy. Señor, necesito fe. Necesito de ese don maravilloso que solamente tú ofreces. Vamos a ver este versículo que viene en Mateo 8:23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Esta versión dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido, ¿sí? Y ellos gritaron, sálvanos. Es la misma escena, es la misma historia. Y quizás así estamos ahorita. No sé cuántos de nosotros quizás estamos pasando por ese momento de desesperación. Quizás estemos en medio de la tormenta y estamos decirle, Señor, necesito de ti. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué tenemos tan poca fe? ¿Será que nos hemos alejado de Dios? ¿Será que ya no estamos hablando con Dios? ¿Se nos ha olvidado orar? ¿Se nos ha olvidado leer la palabra? Sí, yo me acuerdo hace muchos años, yo tenía una relación con Dios a distancia. Sí, mi relación con Dios estaba a kilómetros. No platicaba yo con el Señor. Pero poco a poco, hermanos, me fui acercando
acercando y acercando cada día más a Dios. Y a poder tener más confianza en Dios. Mientras más cerca estamos del Señor, más podemos confiar de Él, más le conocemos. Las tormentas pueden subir de categoría y se vuelven huracanes. Y quizás hayan pasado huracanes de categoría 1 en nuestras vidas que son soportables, pero pueden llegar momentos complicados y fuertes y necesitamos estar bien firmes y fundamentados en Cristo Jesús. Miren lo maravilloso, porque ahora muchas mujeres de aquí que representan a la iglesia El Shaddai, quizás eran mujeres de poca fe, pero ahora son mujeres valiosas y mujeres virtuosas que ya no están viendo la tormenta, sino están viendo las promesas de Dios. Y eso es maravilloso. Cuando dejas de ver las tormentas y te enfocas en las promesas, la vida cambia. Porque hay gozo y hay júbilo en nosotros. Vean este texto que da referencia o base a lo que les estoy diciendo. Así que no se fijen, ¿qué dice? A ver. Así que no se fijen en las tormentas, ¿verdad? Podríamos decir así. No se fijen en las tormentas, porque las tormentas son visibles, ¿verdad? Ya que lo que se ve es, las tormentas son, sí, las tormentas son pasajeras, mientras que lo que no se ve, el Espíritu Santo, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios es eterno, es eterno, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere, hacia allá nos quiere llevar el Señor. No tengamos miedo en la tormenta si estamos en Cristo Jesús, si nuestro fundamento es Cristo, si la roca en nosotros es Cristo. Me gustaría terminar con eso, hermanos. Vean Mateo 7:27. Dice que cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esa se derrumbó y grande fue su ruina. Ok, vamos a pasar al otro texto. Mateo 8:26, ¿sí es este? Ok. Hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó Jesús y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Que haya tranquilidad, que haya paz. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes han experimentado la paz. ¿Sí? Necesitamos paz. Yo sé que con Micael no hay mucha paz, ¿verdad? Con Kaeli no hay mucha paz en la casa. ¿Dónde está la mamá de Mita? Solamente hay lapsos, los que tenemos hijos pequeños, ¿sí? Sabemos que hay lapsos donde puede haber paz en nuestros hogares. Y es muy de mañana o muy en la noche. Pero ¿saben algo, hermanos? Esos lapsos de tranquilidad y de paz se disfrutan. Les voy a decir algo. Se los recomiendo. Cómprense una coca, unos charritos. Enciérrense con sus esposas y pónganle seguro a sus puertas, hermanos. Pónganse a ver Netflix, algo allá. Disfruten de la paz de Cristo en familia, en matrimonio. Porque es necesario. ¿Sí? Es necesario muchas veces salir. Es muchas veces necesario que nosotros tengamos una comunión con Dios. En oración. ¿Sí? En relación. Es importante que nosotros experimentemos la tranquilidad que solamente Cristo ofrece. Les dejo mi paz, no como la paz que ofrece el mundo. Él es el que le puede dar paz a su corazón. Necesitamos experimentar en medio de las tormentas la tranquilidad que Cristo ofrece. Vean este texto en Mateo 11:28. Y terminamos allá. Dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Ustedes viven en tormentas. Ustedes viven atormentados. Y muchas veces, no sé cuántos de ustedes le ha dicho a su esposa, ya no me atormentes.
¿Sí? Suele pasar. Y dice la palabra, ya no vivan así en tormentas, ya no vivan en angustias, ya no vivan en preocupación. Vengan a mí y yo los haré descansar, versión TLA. Me encanta. Ustedes viven en tormentas, pero si nos acercamos a Jesús, si venimos a los pies del Señor, Él nos hará descansar. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí necesitamos esa paz. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí necesitamos de esa tranquilidad. Si usted me dice, pastor, yo estoy bien, este mensaje es para el de al lado. Hey, ahí te habla el pastor. Déjeme decirle que las tormentas van a llegar. Van a llegar, todos vamos a tener tormentas. Todos estamos viviendo en tormentas quizás, pero Dios te ofrece la paz de Cristo. Dios le ofrece un dulce descanso. Y eso es lo que quiero que en esta noche podamos experimentar y vivir juntos como iglesia. En el transcurso de esta serie vamos a estar hablando de la paz que solamente Cristo ofrece en medio de las tormentas. Espero y que podamos seguir disfrutándolo como cada domingo. La palabra de Dios siempre nos va a edificar y le va a dar paz y tranquilidad a nuestro corazón. Vamos a ponernos en nuestros pies, vamos a orar y a entonar una alabanza. Una alabanza que tiene mucha relación con lo que yo hoy estoy compartiéndole. Amado Padre, gracias Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Nos has sostenido en medio de las tormentas. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos acompañes. Sabemos que muchas veces nos llevas a las tormentas para que nos acerquemos a ti y para que pongamos toda nuestra confianza en ti. Por eso en esta noche, Señor, te damos gloria y honra, Señor. Y recibe esta alabanza como ofrenda agradable a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús y decimos amén.